Cordial saludo. Les vengo a transmitir sobre la Ley de Transparencia 1712 de 2014. Esta ley de transparencia ejerce el derecho de acceso a la información pública. ¿Cuál es el objeto de la Ley 1712 del 2014? Es la de regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas. ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública? Es el derecho fundamental que tienen todas las personas para conocer la existencia y acceder a la información pública en posesión a bajo control de los sujetos obligados. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho al acceso a la información pública? Todas las personas nacionales y extranjeras. Modalidades de acceso a la información pública. Una forma es acudiendo a la página web de los sujetos obligados, donde debe estar todo publicado. Otra forma es que si no encuentra la información en la página, puede dirigir una solicitud de información o un derecho de petición al sujeto obligado. Puede ser verbal o escrita, también telefónica. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Toda entidad pública, incluyendo las pertinentes a todas las ramas del poder público, por ejemplo, la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales y hay otros organismos que son entidades estatales, independientes o autónomos y de control, como por ejemplo, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, corporaciones autónomas regionales y el Banco de la República. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que presten función pública, como por ejemplo, las empresas oficiales de servicio público, el Instituto Nacional de Vías, el Instituto Nacional de Penitenciario, las EPS, las IPS, las ARLs, las notarías, los fondos de pensiones, los centros educativos, cámaras de comercio, entre otros. Cualquier persona natural o jurídica o dependiente de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, como por ejemplo, cámaras de comercio, los cabildos indígenas, los consejos comunitarios. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los partidos o movimientos políticos. Y los grupos significativos de ciudadanos, por ejemplo, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador, el Partido Verde, el Partido Cambio Radical, el Polo Democrático, Centro Democrático, Partido Mira, entre otros. Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público, como por ejemplo, los administradores de parafiscales como Fedegan, las empresas industriales y comerciales del Estado como Indumil, Colpensiones, el Fondo Nacional del Ahorro, los contratistas del Estado, entre otros. Hay unos principios y en este caso tenemos 10 principios. Principios de transparencia, de buena fe, de facilitación, no discriminación, gratitud, celeridad de todos los procesos de respuesta, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información, principio de la responsabilidad del uso de la información. Y la ley de transparencia y acceso a la información. Se consagra dos excepciones del derecho fundamental de acceso a la información pública. Cuando la información es calificada como clasificada o calificada como reservada. La información clasificada no se puede responder porque puede causar un daño a los siguientes derechos. El derecho de que toda persona tenga una intimidad bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público.
en concordancia con lo estipulado. El derecho de toda persona a la vida, a la salud, a la seguridad, los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 del 2011. La información reservada es aquella que no se puede responder porque tal acceso está expresamente prohibido por una norma legal o constitucional en las siguientes causales: la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos según el caso. Los tiempos de respuesta, hay que tener en cuenta que en la ley 1712 no se establece el tiempo en que se debe responder a estas solicitudes de esta información pública. Para ello debemos de remitirnos al artículo 14 de la ley 1437 del 2011, que establece un término de 10 días hábiles para que las autoridades, en nuestro caso sujetos obligados, respondan las solicitudes de documentos, término que podrá prorrogarse cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en el plazo señalado. Y la autoridad deberá informar de inmediato y antes del vencimiento del término al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto, es decir, 20 días hábiles. Muchas gracias.